¿Listo? Bueno, buenos días para todos, para todas nuestras compañeras. Eh, Increíble, pero ya vamos en el taller número 4 de este proceso de formación tan arriesgado que nos lanzamos con la Secretaría de Educación, con la Universidad de la Amazonía, con el apoyo maravilloso que hemos tenido de la Red Colombiana de Lenguaje. Y bueno, con las instituciones educativas también, en estos tiempos tan arduos, tan cargados de tensiones, que los rectores logren comprender la importancia que tenemos de nuestra formación. Algunos es más difícil, bueno, ¿y qué voy a hacer con los muchachos? Que mire que retornamos, otra vez otro viernes sin clase, pero bueno, ahí estamos nosotros, pues como comentando que si bien de pronto no estamos en el aula, estamos haciendo una transformación que se hace necesario, una transformación para no ser funcionarios, como nos lo dice la maestra Alice en ese documento, para no ser como ese médico en el que recibe a la profe Alice y no hay ningún contacto, no hay esa pasión, sino simplemente son un puesto burocrático en el que pregunta, respuesta y hasta luego, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por continuar. Sabemos que no es fácil a veces ni para nosotros mismos hacer esas transformaciones. Nos angustiamos cuando escuchamos tanta información, cuando venimos de algo y nos desajustamos y luego no sabemos para qué camino tomar. Yo era más o menos funcionaria en el 2004. Llegué a la institución educativa Alto San Gil y lo primero que hice fue buscar las cartillas de escuela nueva y ser funcionaria, ¿no? Entonces los recibía y entregaba y transcribíamos y se iban. Y hoy me recordó la profe Alice esta semana precisamente con ese documento hasta donde fui funcionaria, hasta donde empecé a liberarme y a arriesgarme, porque creo que estas transformaciones se deben más es arriesgarse uno, ¿no? A no tener miedo y mientras uno se arriesga, uno se regresa al libro y vuelve y se va alejando poco a poco. Eso no es así como de la noche a la mañana uno liberarse de tantos fantasmas, diría el maestro Mauricio Pérez Abril, los fantasmas de los prerequisitos, que tiene un documento que me gusta mucho. Y bueno, bienvenidos a todos, le doy la palabra. Un saludo para la profesora Alice, para nuestros maestros del municipio de Florencia y para los maestros del departamento que pertenecen a este nodo de la Amazonía. Bienvenidos todos a este proceso de formación. Son 10 sesiones, que es de largo aliento, desde luego, y muy agradecidos también con la red Lenguaje Nueva Amazonía y desde luego con la red nacional por el apoyo que se nos brinda y la oportunidad para continuar en los aprendizajes y el perfeccionamiento de nuestros maestros de lengua castellana. Desearles la mayor apertura para poder entender los conceptos, desde luego las experiencias, pero también para poder compartir lo que desde cada uno de nuestros espacios y aulas hemos tenido la experiencia de compartir con nuestros estudiantes. Entonces, bienvenidos todos. Buen día. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Janet. Pues muy agradecida por esta invitación. Creo que la formación de maestros, la más potente, tiene que ver con estos espacios precisamente. Con espacios de largo aliento, con espacios que nos convocamos entre maestros para aprender de maestros. Y no solamente como recibir información, sino precisamente analizar las prácticas y encontrar que desde nuestras propias experiencias también hay un saber por compartir, un saber construido. Y de esa manera creo que es la única forma en que podemos realmente ir transformando la educación. Más confianza entre nosotros, más análisis de las prácticas, más escritura a propósito del tema de hoy y trabajo en equipo. Y esa es una de las claves. Y bueno, la profe Alice es magíster en lingüística y español. Me corrige, profe, si estoy mal. Especialista en la enseñanza de la lectura y la escritura y licenciada en literatura de la Universidad del Valle. Docente de ICESI, no sé si también todavía del Valle, profe, de la del Valle, también.
Y sus trabajos de docencia están en investigación y las publicaciones pues están relacionadas con la didáctica del lenguaje y de la literatura, así como los procesos de lectura y escritura académica. Pertenece a nuestra maravillosa red de la transformación de la formación docente en lenguaje y a los grupos de investigación Leer y Escribir y Pensar. También en el Seminario de Investigación Permanente de Literatura Infantil y Juvenil Colombiana. Hasta unos talleres de literatura infantil espectaculares. Y bueno, dentro de sus publicaciones que nosotros resaltamos acá como nodo, porque tienen muchas, está Prácticas de Escritura en el Aula, Orientaciones Didácticas para Docentes, que es el que acabo de presentarles, 2014, y también pues en el 2010 el distrito organizó unos referentes para la didáctica del lenguaje, que a mi modo de ver son la actualización precisamente de los lineamientos, y que eso era lo que pretendían precisamente con la Universidad de Antioquia y bueno, todo lo que se hizo hacer con los lineamientos estándares, con los lineamientos y estándares, pero que desafortunadamente pues sabemos que esta es la época, como nos lo ha dicho el profesor Fabio Jurado, que no nos los quieren publicar. Entonces, mi mayor acercamiento está en esos referentes, herramientas para la vida, hablar, leer y escribir para comprender el mundo. Eso. Hablar y escribir, herramientas para la vida, hablar y escribir para comprender el mundo y referentes para la didáctica del lenguaje en el segundo ciclo. Fue la profe Alice la que coordinó. El primer ciclo lo coordinó Mauricio Pérez Abril con Catalina Arbo. Siempre he dicho que si necesitamos un poco más de actualización frente a los lineamientos, pues nos remitamos a esos documentos que están más actualizados y que precisamente fueron como punto de partida de aquellos documentos que todavía el Ministerio de Educación Nacional no ha querido sacar a la luz. Y bueno, esperemos que algún día lo haga y podamos seguir reclamando esos documentos. Bienvenida a esta manigua, que estamos aquí precisamente, como dice Ángel, 10 talleres. Hoy estamos en el cuarto, nos quedan faltando 2 más en este semestre. Vamos a ver si alcanzamos a hacer los 2 o si no, alcanzamos 1, porque sabemos que estamos finalizando año. Y bueno, el próximo es con el maestro Guillermo Bustamante. Bienvenidos también a todos nuestros compañeros de la red que se unen. Por ahí mire a Estelita del Eje Cafetero, nunca faltan los de Tumaco. Entonces, bienvenida, maestra Alice. Muchas gracias, Janet, y de nuevo muchas gracias por la invitación. Es un honor poder compartir con ustedes este ratico de mañana y pues reflexiones que venimos desde hace años haciendo, pero reflexiones que no nacen de la nada, nacen precisamente de espacios como estos, de haber ingresado a la red hace muchos años y escuchar a mi maestra Gloria Rincón hablar de pedagogía por proyectos y saber en ese momento que era posible diseñar nuestras prácticas de aula de una forma distinta, y luego escuchar al profe Fabio y leerlo y saber de lectura crítica, y luego leer al profe Guillermo Bustamante, que ese concepto que decía Janet de funcionario que aparece en el artículo que publiqué en el CERLALC, nace precisamente de las reflexiones de él y de entender las caras y los roles que tenemos como maestros y volver a pensar en nuestra especificidad. Entonces son reflexiones hechas, pero hechas en conjunto, a partir de otros, de usar la lectura para aprender, para reflexionar sobre la práctica y usar la escritura para ir decantando precisamente esas reflexiones. Y casi todas las publicaciones que nombró Janet, muchas de ellas surgen con otros, con otras personas que uno se sienta y empieza a trabajar. Por lo tanto, la escritura no es en solitario. Y es en la medida en que podamos hacer ese tipo de ejercicios que seguimos nutriendo los espacios de formación y haciendo también que otros piensen con nosotros, así no los conozcamos. Y es porque creo también profundamente en nuestro rol docente, y es algo también que defiendo. Somos profesionales y por lo tanto tenemos unos saberes específicos y unos saberes que solamente somos nosotros que podemos hacer, que sigan circulando, que sigan actualizándose, que sigan nutriendo a otros, ayudando en esas reflexiones. Y
pues hoy este cuarto taller que tenemos, que ustedes están en este trayecto, que me dieron de largo aliento, pero esos son los más fructíferos, pues me han pedido y agradezco también hablar de la escritura, pensarnos en eso. Primero, pues vamos a enfocarnos en la escritura con una claridad, y es que estos procesos no son solitos, no es que porque hablemos de escritura es solito la escritura. Aquí estamos hablando de procesos híbridos, porque hablamos para leer, leemos para escribir, escribimos para leer también o para hablar, o sea, son esos procesos híbridos, aunque nos vamos a centrar en este papel de la escritura en el aula. Lo he propuesto en la presentación en forma de pregunta, para que nos ayudemos a ver qué respuestas vamos encontrando. No tienen que ser ya todas, sino seguramente ustedes ya han encontrado algunas respuestas. Ojalá hoy entre todos podamos encontrar otras. ¿Para qué y por qué escribir en la escuela? Y antes de empezar a reflexionar, quiero que por favor respondamos ¿qué es escribir? Siempre hablamos de escritura, tratemos de definirla, o como con lo que más la relacionemos. Okay. Bueno, entonces estamos hablando de plasmar pensamientos, representar ideas, un proceso epistémico. Jenny nos saca, escribir, sacar de las entrañas lo que se guarda, que es invisible para los demás. Representar ideas, expresión comunicativa, crear mundos posibles. Quiero que lo tengamos en la memoria, estas respuestas, que tienen que ver con distintas cosas, ¿no? Comunicar o expresarse, representar ideas, contar el mundo, hacer memoria en el papel, ese es sacar de adentro, de las entrañas, lo que se guarda, que es invisible para los demás. Un proceso epistémico de pensamiento. Dar a conocer a los demás lo que tengo adentro, plasmar sentimientos, hechos, realidades, reales o fantásticos. Por favor, tengamos presente todo esto que hemos dicho que es escribir, cómo la concebimos, cómo concebimos la escritura. Y ahora quiero que piensen, y es la que... Y cuando ustedes escriben, ¿para qué lo hacen? Piensen en todos los momentos en que escriben, ¿para qué lo hacen? Leído, plasmar sueños, expresarse. Aquí aparecen muchos propósitos de escritura. Varios de ellos tienen que ver con pensamiento, que es lo mismo como asumían que es escribir, pensar, una función epistémica. Para guardar mi memoria, cuando escribimos nuestros diarios, cuando hacemos anécdotas, cuando a veces ahorita los posts de Facebook,
nos permiten como expresar algo, encontrarnos con nosotros, es llegar a otros para crear, para informar, para desahogarnos. Esa escritura de catarsis es muy valiosa para sanar, para construir. Fíjense esa variedad de propósitos. Así está en nuestra vida, la escritura, así aparece. Ahora vamos a trasladarnos a la escuela. Bueno, vamos a hacer una transición porque mi propuesta hoy es, pensemos esta escritura aquí, miren todo lo que, como aparece, que hay que cumplir tareas, sirve un registro de check para mercar, hacemos la lista de mercado. O sea, acudimos a la escritura siempre con distintos propósitos. Y aquí he tratado de mostrar un poco, fíjense, recuerden lo que ustedes acaban de decir, ¿para qué escriben? Y aquí me he tratado de traer un panorama muy breve de para qué se escribe en la sociedad. Estas imágenes nos muestran distintos propósitos de escritura. Hoy en día creo que el lugar en el que más estamos escribiendo, o al menos con más frecuencia, tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Un WhatsApp escribimos. Y si lo relacionamos con esos propósitos, bueno, puede ser para informar, para comunicarse con alguien. En algunos momentos podrá también desahogarnos. Es un medio. Pero estamos escribiendo en redes sociales. O escribimos también para defender nuestros derechos o para exigirlos. A veces necesitamos un derecho de petición, una tutela, en otros espacios que necesitamos usarlo. Ahí está. Para comunicar algo, una conferencia. Yo no sé por Aquí tenemos, si lo van a tener, este es Guillermo Bustamante. Yo le tomé esa foto en una conferencia a la que fui. Pero para poder organizar nuestros pensamientos, pero aprender con ellos y comunicarlos a alguien. Esta es una imagen del Concurso Nacional de Escritura para participar en un evento. Cuando leemos periódicos, alguien que escribe en los periódicos, en las notas, pues para informar. O en el plano del amor también. Escribimos para enamorar, escribimos, por allá también decían para desahogarnos, pero tiene que ver con nosotros, con nuestra vida, con los sentimientos. Depende, para todo esto se escribe en la sociedad. ¿Qué sucede cuando vamos a las prácticas de escritura en la escuela? Sucede que las prácticas de lectura de la sociedad a veces desaparecen. Y en investigación, está una investigación escolar que es de Murillo Pérez Abril, y que después cuando yo estoy en propuestas o programas de formación con maestros, me doy cuenta que siguen, es que escriben los estudiantes en la escuela. Que ya no es una versión social, sino una versión más escolar. Aquí tenemos fotos de cuadernos en los que se muestra, y vamos viendo aquí en algunos grados, cuáles son las prácticas de escritura más frecuentes. Este primer cuaderno es de primero de primaria, en el que vemos que hay un dictado. ¿Dictado de qué? Dictado de palabras. Por lo que vemos, que dice paloma, pelo, sola, lola, ola, luna, lima, palo, lupe y mala, estarán trabajando la letra E. Y ya pues en relación con otras que han visto. Entonces se parte de palabras. Y sabemos que antes de eso pues habrán trabajado letras, empezando por las vocales A, E, I, O, U, luego las consonantes MSP o MPS, y combinaciones de letras, para luego poder llegar a la palabra y después poder pasar a oraciones. Este segundo cuaderno es de tercero de primaria, en el que ya lo que están haciendo es conjugación de verbos. Pues al primer estudiante o la primera estudiante le fue muy bien, aquí no les fue tan bien. Conjugan. En
Quinto, vuelve un dictado, pero ya de un texto más grande, La leyenda del maíz. Estos son varias páginas. Este es de séptimo, en el que están ubicando gramaticalmente, o sea, qué tipo de palabras son. Si son sustantivos, si son determinantes, si son. En la versión escolar de la escritura hay un énfasis muy fuerte en la gramática, en que las frases sean correctas, en que conjuguemos bien. Y no es que eso esté mal. Lo que nos pone a pensar es que sea lo único. Porque a pesar de que los estudiantes hayan pasado 11, 12 años de su escolaridad con este tipo de prácticas, sabemos por los resultados de las pruebas, por la forma como ya, por el acceso a la universidad, por distintas otras variables, sabemos que no son lectores y que no escriben, aunque hayan pasado. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál será la apuesta? Ninguna de estas actividades tiene un propósito como los que ustedes acaban de escribir. ¿Para qué escribimos nosotros? ¿Para qué se escribe en la sociedad? ¿O qué es escribir? Nadie habló de la corrección, de qué es escribir estéticamente, de qué saber qué es una oración, qué es conocer las letras. No, siempre estábamos pensando en un propósito más allá, para comunicar, para expresarnos, pero en ninguna de estas ni los estudiantes se están comunicando, ni están expresando, ni están teniendo un problema que resolver. Están pensando en la forma de la lengua. ¿Cuál es la propuesta entonces? Y aquí yo traigo a una autora que me ha ayudado mucho a pensar en esto, y es la profesora Delia Lerner. Y que es un libro que yo creo que todo maestro y maestra de lenguaje debe tenerlo, debe leerlo, debe estudiarlo, un libro de cabecera, que se llama Leer y escribir en la escuela, lo real, lo posible y lo necesario, de una colección maravillosa del Fondo de Cultura Económica que se llama Espacios para la Lectura. Delia Lerner dice que hay que preservar en la escuela el sentido que la lectura y la escritura tienen como prácticas sociales para que los alumnos lleguen a ser ciudadanos de la cultura escrita, por lo que es posible generar condiciones didácticas que permitan una versión escolar de la lectura y la escritura más próxima a la social. Y con esto nos vamos a quedar y vamos a reflexionar. A Janet, muchas gracias por sus palabras sobre el libro, que fue un libro que hicimos con CERLAC, se llama Prácticas de Escritura en el Aula, pensando precisamente en esto, en cómo ingresar, cómo proponer prácticas más sociales dentro del aula. Entonces, les propongo que vamos a analizar algunas de las situaciones en las que se incluye la escritura que están aquí en el libro. Y vamos a comentar. Bien. Siempre nos han dicho que podemos nosotros diseñar las prácticas, pero hay una tensión permanente con el plan de área, ¿cierto? Dicen, pero si ya tenemos unos contenidos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo sigo? Bueno, aquí vamos a ver que hay un mismo tema, pero cómo se lleva o se diseña, se ejecuta de forma distinta. Aparece aquí en el libro, por si quieren ir más allá. La situación 1. Estos son casos inspirados en la vida real.
pero pues como todo una ficción, cambiando los nombres, también trayendo, condensando situaciones. Vamos a leer las dos situaciones y luego vamos a conversar un poco, a analizarlas. En la situación 1, la profesora Rita, al iniciar una clase de ciencias naturales en 4º grado, informó a sus estudiantes que ese día iniciaría un tema nuevo, así como hacemos, bueno, tema nuevo, la contaminación. Para desarrollarlo, escribió en el tablero la definición de la palabra que aparece en un libro de texto de ciencias. Escriban con rojo arriba la contaminación, hay una definición de contaminación y pidió ejemplos a los estudiantes sobre el tema. Para cerrar, dejó una tarea: escribir un cuento donde demuestren las consecuencias de la contaminación y la importancia de cuidar la naturaleza. Esa es una forma de proceder para acercarse al tema de la contaminación. En contraste, en la situación 2, la profesora Flor propone lo siguiente. Los estudiantes discuten con su profesora Flor sobre la cantidad de basura que se arroja en las calles de su pueblo y cuáles podían ser las consecuencias de esa situación. Primero, consultaron acerca del tema de la contaminación en enciclopedias, artículos de ciencias e hicieron una entrevista a un bombero de la comunidad. Después, diseñaron y aplicaron una encuesta entre los habitantes del pueblo para explorar las razones de su comportamiento. Como resultado de todo ese proceso, se dieron cuenta de que las basuras son nocivas para la salud, que en el pueblo había poca conciencia del impacto de esa situación y además que no había canecas públicas para disponer de la basura. Para sistematizar lo aprendido y concientizar del problema a la comunidad, diseñaron un folleto que explicaba el impacto nocivo de la inadecuada disposición de las basuras y enseñaba la manera correcta de hacerlo. La alcaldía apoyó su difusión y ubicó canecas en las calles principales. Tenemos, mismo tema, la contaminación, dos prácticas diferentes. ¿Cuáles son las razones para escribir en cada una de esas situaciones? Miremos qué aparece en la escritura, ¿no? En la situación 1, ¿cuál es en la situación 1, ¿qué es lo que se escribe? Se escribe una definición de la contaminación. Si ustedes quieren, pueden ir escribiendo en el chat. Y Janet, tú me dices que hace el chat se me desaparece cuando tengo la pantalla compartida. Y escriben un cuento. Muestran las consecuencias de la contaminación y la importancia de cuidar la naturaleza. En la situación 2, ¿qué escriben? ¿Qué es lo que escriben? Bueno, diseñan una encuesta. Diseñaron un folleto que explicaba el impacto de la inadecuada disposición de las basuras y enseñaba la manera correcta de hacerlo. Frente al mismo tema aparecen dos textos distintos. Bueno, si quieren, quedémonos con el cuento y con el folleto. ¿Cuáles son las razones? Pensemos en las razones para los estudiantes. ¿Cuáles son esas razones que tienen para emprender ese proceso de escritura? A ver, voy a ver aquí en el chat. Pues aquí están. Yo considero que de pronto, al haberlos hecho partícipes de los ejemplos, eso los pudo haber motivado a realizar las demás tareas. Y de pronto de ahí pudieron tomar inspiración para hacerlo. ¿En la situación 1? Sí. Otra vez, profe, ¿cómo es en la situación 1? ¿Cuál es la razón por la que están escribiendo?
Para mí, porque los hizo partícipes en el momento en que los estudiantes dieron los ejemplos y ellos de ahí mismo pudieron haber tomado herramientas para hacer las demás tareas. Ok, pero entonces fíjate, están en el ejemplo y lo toman como inspiración, puede ser para hacer la tarea. Sí, señora. Gracias. Buen Jenny. día. Buen día. Buen día, Patricia. Considero que en la práctica 1 de pronto está un poco descontextualizada y en la práctica 2, en la situación 2, todo nace de una necesidad, del contexto en que se encuentra el estudiante. Entonces, al ser algo que es de la cotidianidad de ellos, pues los motiva a ir desarrollando proceso o paso a paso todo el proceso de producción textual. De pronto en la situación 1 hace falta contextualizar esa práctica. Ok, gracias. La profe Marta. Sí, buenos días. Definitivamente, pues uno ve aquí dos situaciones muy potentes, ¿no? Pero una donde uno se enamora y es la situación 2, donde se hace de verdad un proceso, donde hay primero una discusión, hay una realidad, hay un contexto, es la visualización de esa realidad, es el análisis de la situación, es mirar todo, búsqueda también de la información, pero en el contexto, lo que permite que haya un interés mayor. Hay artículos que permiten que se dé la realidad también con lo que indagan. Después viene entonces lo que surge, que es el diseño y la aplicación de una encuesta. ¿Para qué? Entonces me imagino que para diseñar una encuesta, pues obviamente uno busca un porqué, una razón, qué es lo que quiero conseguir. Es decir, la situación de escritura, la situación que estamos tratando de visualizar, lo que muestra aquí esta cartilla es clara, y es como hay un proceso hasta llegar a un diseño pleno, donde todos participan, donde no solamente la maestra, digamos, direcciona, sino donde la maestra es partícipe junto con los estudiantes de una realidad que pretende, obviamente, llegar a ¿qué? A un cambio de actitud, porque dice la alcaldía apoyó su difusión y ubicó canecas en las calles principales, es decir, que no se quedó solamente en la primera visión de escribir, porque sí, sino de escribir en una realidad, en un contexto, pero además en la búsqueda de una conciencia y de un cambio. Gracias, profe. Profe Edwin. Muy buenos días, Alice. Buenos días. Bien, en las dos situaciones encontramos que hay una iniciativa por parte del docente para, pues, abordar un tema, un contenido temático. Ya en el desarrollo de cada una de las situaciones, pues, identificamos diferencias. En la situación 1, pues, lo observo como aquel estudiante zombie, como que ella miraba un video proyectado por el Ministerio de Educación, en el cual pues vamos a la parte tradicional, a la mecanización del estudiante. Y aquí es a veces en lo que a veces caemos todos los docentes. En la situación 2, si observamos un componente o varios componentes constructivos donde invitamos al educando a que se haga partícipe del contenido temático y lo llevamos hacia un problema como tal. Y si miramos al final, pues se generó una conciencia en el estudiante, donde el estudiante pues identificó la problemática y a su vez al identificar el problema, pues también da una posible solución, porque ese es el error que caemos nosotros, no identificamos un problema como tal y solamente pues mecanizamos. Esa era mi postura. Muchas gracias. Vamos ahora más adelante, vuelven y aparecen las situaciones, ya mostrándonos con más especificidad lo de la escritura y el acompañamiento. Por lo tanto, algunos no me han hablado de acompañamiento, ese todavía no lo voy a tocar. Pero, fíjense lo que han dicho. Hay un proceso en la 2, hay mayor conciencia, hay una experiencia de aprendizaje. Tiene que ver con el contexto y la realidad. Y sí se acuerdan lo que escribieron en las respuestas del Menti, cuando ustedes decían, ¿y qué es escribir? Ustedes decían realidad, contexto. Esas dos palabras aparecieron allá. Aparecieron la de aprender también. Y, claro, volvamos a Delia Lerner. ¿Cuál de las dos prácticas tiene una relación con lo social, con una práctica de escritura en lo social? Y ya sabríamos que es la 2.
Porque la 1, ¿para quién le escriben este cuento? ¿A quién se lo escriben? Escriben para la maestra, escriben para la profe. Ahora, no es que esté mal que nos escriban a nosotros. Nosotros somos unos lectores válidos. Ojo, no estoy diciendo saquémonos nosotros de acá. Nosotros somos unos lectores válidos y nosotros somos los primeros que tenemos que leer los trabajos de nuestros estudiantes. Solo que no podemos ser los únicos. Estamos hablando de las prácticas sociales. En la segunda aparecen unos lectores. Aparecen los habitantes del pueblo, porque son ellos quienes están contaminando y están tirando la basura. ¿Y para qué les escriben a ellos? No solamente es para sistematizar lo aprendido, o sea, ellos están escribiendo para aprender de contaminación. Porque para solo en la medida también la comunidad. Exacto, sí, primero tienen que aprender ellos, porque para decirle al otro primero lo tengo que también poderme explicarlo yo. Sistematizan qué es, se hablan con el bombero y entienden. O sea, esto está aquí en un parrafito, pero piensen en cuánto tiempo necesito esta experiencia. Estamos hablando de que es un proceso porque también requiere tiempo. Pero luego, claro, concientizar a la comunidad. Aparecen otros lectores. Y piensen ustedes que cuando uno va a escribir, no va a salir del tema de la contaminación, una carta de amor, uno se esmera. Uno se esmera. O sea, uno va a decir, no, pues hay que ponerla bonita, lo voy a poner en este color, con esta letra, uno hace borrador, revísemela para que no tenga faltas de ortografía. Cuando es para otro, que de verdad va a ser leído, el proceso, como uno se involucra, es distinto. Ahí está. Y por último, quiero que miremos las fuentes de información. Janet, tú tenías ¿qué querías? Sí, estaba viendo también en algo que es muy dado en la escuela, y es que todo lo remitimos a un cuento. Y es a mi modo de ver, es una manía que tenemos de otro fantasma, de estos, es que estoy tratando de cerrarle el micrófono a alguien, pero no he podido, de esa situación en la moraleja, ¿no? Entonces, siempre es pensado no en la función social, sino pensando en una función individual en el chico para que le quede la enseñanza. Entonces está muy arriesgado todo situarlo hacia él. Incluso dicen, hagan un cuentico. Cuando el cuento es un cuentazazo lo que hay que hacer y poco a veces llama la atención. Y en la primera, pues está la escritura como un producto, ¿no? Es decir, mira que casi en una sola clase se hace todo. En la otra, todo lo que conllevó prácticamente. Es decir, es un proceso alto. Lo vemos en un párrafo, como la propia Alice en su estrategia nos lo presenta, pero si uno analiza desde los tiempos, diría que se le fue casi 2 periodos haciendo todo este proceso, ¿no? Puede ser incluso uno, depende de los temas, pero todo va enlazado. Gracias por esa aclaración, porque se ve mucho en primaria y en secundaria que lo que más escriben los estudiantes tiene que ver con narrar. Entonces escribimos leyendas, mitos, cuentos. Pero las otras modalidades del lenguaje, las que se usan especialmente también ya cuando salen de la escolaridad y se enfrentan a la universidad, que tiene que ver con explicar y con argumentar, les son muy difíciles, son muy esquivas. Y desde acá ya lo están mostrando. No es que narrar esté mal, vuelvo y digo, no, es que tenemos que pensar en la diversidad de prácticas. Y les decía que miráramos un momentito como último las fuentes de información para avanzar en las fuentes de información de la 1. Aparece un libro de texto de ciencias.
Las fuentes de información de la 2. Enciclopedias, artículos de ciencias, e incluso la fuente de información también son los habitantes que están allí, el bombero, que tiene que atender las inundaciones, ¿sabes? Cuando pasan. Da la oportunidad, pensar en la escritura más cercana a una práctica social, da la oportunidad de involucrar a la comunidad. Porque allí están los saberes también. Entonces los podemos, es más fácil, más fluido, se me va la palabra, o sea, es de verdad, o sea, es que llama, da para eso. Bien. Vamos con la... Y voy a mirar en el chat acá, sí. ¿Okay? Y en el chat ustedes han escrito también sus comentarios frente a las dos situaciones, ¿no? Entonces, hablamos, ¿no? Hay una construcción conjunta en la 2, lectura y escritura social. No es solo un tema. De verdad es un tema, es un asunto muy complejo que nos convoca y que la profe hace que se enfrenten a ese asunto a partir de una reflexión potente. La 1, pues sí, es más desde la imaginación, el narrar, y vamos a ver qué pasa con esos textos cuando son escritos. Yo paso a las siguientes. Esta es otra. Ay, se me perdió su nombre. ¿Dónde estoy aquí? Bien. Los niños llegaron con su cuento. Seguimos. Ellos escriben la narración en sus casas. Llegan con sus cuentos al día siguiente a la escuela. La docente recoge los cuadernos, lee las producciones y asigna la nota. Y los felicita. Los felicito porque habían escrito historias muy bonitas sobre la naturaleza. Y en el tiempo de la clase hicieron los dibujos para acompañar el cuento. Cuando ella recogió esas historias, ¿no? Y ellos estaban haciendo los dibujos, la profesora Rita, aunque les dijo a sus estudiantes que los felicitaba por escribir esas historias tan bonitas, cuando ellos recibieron sus cuentos de vuelta, estaban llenos de marcas que indicaban errores de ortografía. Y la docente pidió que en sus casas los volvieran a escribir corrigiendo lo señalado. En la situación 2, la profesora Flor, ahora aquí nos detenemos un poco en cómo escribieron el folleto. Aquí nos da más información. La profesora Flor llevó al aula modelos de folletos que circulaban en la comunidad sobre el cuidado del agua y las consecuencias de fumar. Ambos textos sirvieron para aclarar qué era un folleto, cuál era su propósito y para analizar su estructura. Discutieron sobre el objetivo del folleto, que además de informar sobre las consecuencias de botar basura, pretendía cambiar ese comportamiento. Teniendo ya claro ese objetivo, los estudiantes se organizaron en equipos de trabajo. Un grupo explicó cómo afectan las basuras a la naturaleza, otro mostró cómo estas perjudican al pueblo y la importancia de mantener las calles limpias, y el último grupo se dedicó a producir imágenes que ilustraran los textos. Una vez listos, los leyeron para todo el grupo, los discutieron, propusieron correcciones y los reescribieron. Aquí. Pensemos en esta situación de escribir el cuento y escribir el folleto. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura el proceso de escritura? ¿Cuánto dura la escritura en cada situación? Ustedes que son maestros, maestras y teniendo ese fallo. Pueden escribir en el chat, pueden abrir su micrófono.
Alice, yo creería que todo depende de la claridad que tenga la persona sobre el tema. Porque cuando tenemos claridad, pues va a ser mucho más fácil iluminarnos, puede ser para escribir, pero cuando no tenemos esos argumentos en el cual tenemos que remitirnos a un documento para leer, pues es más complejo. Ok. Pero entonces volvamos a la descripción de las situaciones, Edu. ¿Dónde? Miren en la situación 1. En la situación 1. Ellos escribieron la narración en sus casas y al día siguiente la docente recoge los cuadernos, leyó las producciones y asignó una nota. Es decir, no hubo un proceso, acompañamiento ni dado en casa. Una noche. En el colegio, fue una noche, cada niño en su casa. Una noche. Ay, voy a volver con esto. Tania, esta fue una noche. Bueno, yo sí podría decirse que en la situación 1 se asume la escritura como producto. Tienes que hacerme un texto, me lo entregas, te coloco una nota y pues ahí estaríamos asumiendo la escritura como producto y solamente estaría durando un día. En cambio, en la situación 2, un día, una semana puede ser. En cambio, en la situación 2 se parece mucho a lo que dice Janet. O sea, se asume la escritura como proceso y esto podría durar 2 meses, 3 meses, 4 meses, dependiendo del interés, de la motivación y de los procesos que tengan cada uno de los estudiantes. Miremos. ¿Quién me dijo, Alice? Sí, yo quiero complementar, Edwin. Ajá, a lo que dije al principio. Ya comparando, mira que encuentro algo muy particular, que es en la situación 1 encontramos una narración que se hace mediante un cuento, ¿ya? Sí. Y a la vez va acompañado de unos dibujos. Si nosotros vamos a la situación 2 y decimos, ¿qué trae un folleto? ¿Qué trae un folleto? Pues trae que un texto y trae también una imagen. Entonces también miremos que es también como algo muy similar, ¿ya? Pero tiene algo de diferencia, hablemos de cómo cada docente lo ha abordado con sus estudiantes. Ok, muchas gracias, sí, mira que sí. Hay texto y hay imagen. En este caso es un dibujo. En la situación 2, entonces la profesora, Marina nos escribe por el chat, la situación 1 es instantánea, la situación 2 es un proceso construido colectivamente, con un sentido claro desde una práctica social, un espacio amplio y mediado. Esto nos da para mostrar exacto, si es un proceso, miremos entonces cómo fue esas acciones de los docentes que muestran ese proceso. La profesora lleva modelos, muestra un modelo de escritura, es decir, que lleva otros folletos. Y discuten sobre el objetivo, sobre qué es un folleto, sobre su propósito, sobre su estructura. Es decir, qué texto es, para qué se escribe y cómo se escribe, qué partes tiene, aclarando ese tipo de texto. Ahora discuten sobre el propio objetivo. Y aquí Tania lo dice en el chat, integró la escritura con la lectura de folletos. Claro, ¿se acuerdan que yo al inicio les dije la escritura? Aunque hablemos de escritura, los procesos del lenguaje son procesos híbridos. Aquí están leyendo para escribir. Si voy a escribir un folleto, pues me tengo que aclarar qué es eso. Tal vez nunca habían escrito un folleto. Y por eso es que uno nunca deja de aprender de leer y escribir. Nunca. Porque siempre aparecen nuevos textos, porque siempre hay nuevas complejidades. Profe Alice, y aquí vemos, digamos, que es una escritura no en solitario como la inicial, ¿no? Es una escritura en la situación 1 y la situación 2 es una escritura colectiva. Colectiva, no necesariamente entonces tengo 40 estudiantes y voy a hacer 40 folletos, sino que es una escritura colectiva
y ahí juega un papel importante que lo habíamos discutido en los talleres anteriores, y es la oralidad, ¿no? La oralidad para escribir, ¿no? Entonces, como nos lo plantean acá, sí, todo esto, ¿no? Si se necesita discutir los textos, pues, mientras que acá en la situación 1, la profe es quien revisa y corrige, y en la situación 2 se pone en discusión los textos, se revisan, ¿no? Empiezan a ver otros textos, y en analizar otros textos hay discusiones y se evalúan, mientras que en la situación 1 es la profesora, y ahí es donde a veces uno se encuentra y dice, pero entonces, ¿a qué horas voy a abordar lo gramatical? ¿A qué horas voy a abordar la ortografía? Pues es en esas discusiones cuando empiezas a comparar un texto que ya circula en la vida social con un texto que estás en construcción, y ahí da lugar los niños a hacer esos análisis. Exacto. Claro, Mary también lo pone en el chat. Muchas gracias. Ahorita volvemos sobre eso, de cómo en la 1 hay un cuento para el momento y en la 2 hay más claridad, hay un mayor aprendizaje. Porque incluye la discusión, porque incluye el análisis. Por lo tanto, si en la una tenemos la escritura como producto, en la otra hay una escritura como proceso. Pero como proceso porque incluye modelos, análisis de los textos. También revisa la estructura, que es fundamental, o sea, no es algo que se impone, se dice háganlo, sino hay un análisis de una estructura, y eso lleva un acompañamiento, es decir, hay una reflexión que está, obviamente, me imagino que orientada por la maestra que llevó los modelos de folletos, que discute qué es lo que tiene como propósito el folleto, y que lleva a que los niños se entiendan realmente qué es lo que vamos a hacer. Muchas gracias. O van a hacer, sí. ¿Verdad? Entonces, se reflexiona sobre qué decir, sobre el mensaje, pero también cómo decirlo, que es la estructura. Y eso es clave en la escritura, forma y fondo. Mensaje y estructura. Esas son las dos cosas. ¿Cómo se dice? El contenido y la forma. Y la escritura es responsabilidad de todos, aunque sea en grupo. Yo me estoy encargando de algo muy importante, porque es que esto lo vamos a decir. O sea, nuestro grupo se va a encargar de un pedazo, pero todos tenemos el mismo objetivo. Ya, tenemos que explicar qué es la contaminación y ayudar a cambiar un comportamiento en otros. Y por lo tanto, esta división del trabajo, pues es pertinente, pero da cuenta también de un proceso colectivo. Y por eso se lee para el grupo, se discute, se cambia si es necesario, se corrige y se reescribe. Esto mismo tiene que ser un proceso tal vez de algunas semanas. No va a salir en 1 o 2 días, porque incluye procesos de pensamiento complejos, porque incluye escribir de tal forma que el otro entienda, porque tiene unos destinatarios reales. La reescritura aquí, pues es mucho más compleja y tiene más elementos a discutir que en la situación 1. En la situación 1, el elemento para corregir fue exclusivamente la ortografía, no la forma del cuento, no lo que se dice del cuento, no el concepto de contaminación, porque además hablar de contaminación en un contexto de cuento es más difícil poder uno hacer enlaces con la ciencia, porque el cuento es un contexto de ficción. Entonces son el reino de la posibilidad, de la verosimilitud, pero en un folleto estamos en otro terreno. Ahí sí estamos hablando de relaciones de causa-consecuencia. ¿Qué hago? ¿Eso cómo va? Es un proceso de organización discursiva diferente. Allí está. Y no se piensen ustedes cuándo aprendieron que un texto se podía reescribir. En mi experiencia y en la mayoría de profes que yo acompaño, apareció la reescritura en los posgrados. Uno se dio cuenta que podía mejorar un texto
ya cuando estaba haciendo una especialización o una maestría. Y esto habla de la distancia que tenemos de la escritura como práctica social. Y de dónde sale también entenderla así. Sale que a nosotros los textos escritos nos llegan así, nos llegan en formato libro. Por lo tanto, no accedemos a su proceso. Entonces uno piensa que esto ya estuvo así de una vez y para siempre, que ellos se sentaron y qué señores y señoras tan inteligentes y qué bien que escriben, ¿no? Detrás de todo esto hay un proceso largo y hay incluso unos señores que se llaman los editores, que son los que al final corrigen también elementos de estilo. Todos los grandes escritores tienen editores. Es parte del proceso. Entonces, incluir la reescritura y saber que hay personas que se dedican también a acomodar, pues hacer como que no sea tan fuerte la carga de que escribir hay que saberlo ya. Y esa es una gran diferencia cuando uno habla de un profesor que enseña a escribir y un profesor que piden que escriba. Esa es una diferencia que hay que tenerla clara. En la escuela a veces pedimos escribir. Escriba un cuento, escriba un resumen, escriba. Pero el asunto no es el pedido, el asunto es acompañarlo. Enseñar qué hay detrás de ese proceso y cómo se enfrenta uno a ese proceso. Y Delia Lerner hablaría de los quehaceres, o sea, no hay que enseñar solo los textos, hay que enseñar el quehacer de escritor. Y eso tiene que, ¿qué hace un escritor para escribir? Y ahí empezaríamos a pensar las prácticas como proceso, porque uno planea. Y hay distintas formas de planear. ¿Cómo planea un texto? ¿Cómo lo concibe? ¿Cómo llega a la idea? ¿Cómo elige la estructura? ¿Quién se lo hace? ¿Cuáles son las adecuaciones? ¿Con qué estrategias retóricas se empieza? Y no estoy hablando de bachillerato, estoy hablando de todos, desde pequeñitos hasta grandes. ¿Cómo enseñamos a escribir? Para trascender solo el pedido de escritura. Y para ponerlo allí. Esa es una diferencia necesaria. Y qué bueno que uno pudiese mostrar también esos procesos de escritura. Ustedes, Janet les compartió un texto que escribí para el CERLAC, el último, ese fue el 2019, que se llama Práctica reflexiva, la escritura, reflexión docente, ahí está. Cuando yo hablo con estudiantes universitarios, por ejemplo, de la escritura, yo les muestro el proceso de ese texto y les muestro que fue un proceso de meses, les muestro los cambios que hay, porque los estudiantes cuando llegan a la universidad piensan que reescribir un texto es revisar que esté bien escrito ortográficamente. Y uno les muestra es que uno cambia párrafos, elimina, cambia de lugar. Hay cosas que deja, hay cosas que no, eso depende del objetivo. Entonces, mostrar ese proceso que hay allí detrás. Es importante, qué bueno que ellos lo vivan en toda su escolaridad, para que no sientan que la escritura es algo inalcanzable o es algo solo de profesionales. ¿Cómo llevarlo al aula? No sé si hay alguna pregunta en este momento, algún comentario. Sí, me gustaría también hablar un poco, porque hablaba de cómo enseñamos a escribir, pero también es importante el proceso que se hace, cómo enseñamos a leer, que también se mencionaba en el caso 2, y es como la maestra al llevar los folletos y al acompañar el proceso, al revisar la estructura, digamos, no es una lectura individual, sino es una lectura compartida, seguramente dialogada, donde llevamos a un análisis y digamos, el maestro sabe lo que quiere lograr cuando ha planeado muy bien ese proceso y por qué lleva, por ejemplo, esos folletos, qué es lo que quiere connotar.
Entonces creo que también el acompañamiento que hace el maestro, incluso en la lectura, en la búsqueda, en el proceso de la escritura, en el diálogo, pues es clave para poder avanzar en lo que tú estás mencionando. Y saber que cuando llegamos a procesos de escribir y luego reescribir y lograr una escritura que puede ser pública, que puede ser que sistematiza y se entrega para que otro lea, pues es digamos, ese producto, pero de un proceso que ha llevado tiempo y que a veces es doloroso porque también a todos nos duele escribir. Como tú decías, así sea una página, ¿eso cuánto nos lleva para poder llegar? Entonces, enseñarles también a nuestros estudiantes y a los niños que la escritura es un proceso que cuesta, pero que también da grandes satisfacciones, que cuando poco a poco lo vas logrando, pues vas a tener avances no solo a nivel personal, sino también que vas a poder ayudar a otros con tu escritura. Entonces, creo que ahí en estos casos se ve claramente ese acompañamiento para también la conciencia de la maestra que tiene claro hacia dónde quiere caminar. Gracias, sí. Y creo que nos cuesta es porque aunque sentimos que, ay, que qué difícil para mí, que porque para otros es más fácil, es precisamente cómo estamos de lejanos de qué es ese proceso. Porque, o sea, si lo asumimos como parte, uno dice, ah, no, yo sé, tengo que dedicarle tiempo y voy a hacerlo, y entonces es también como más sencillo poder enfrentarse a una tarea de escritura. Janet. Profe Alice, también hay otra situación, y es que muchas veces nosotros como docentes pues no somos escritores. Entonces es a veces muy complicado orientar ciertos procesos. Hablo desde mi realidad, digamos, textos académicos me es muy fácil escribirlos, pero yo no había encontrado el punto de cómo hacerlo y le tenía pavor a la escritura creativa. Entonces trataba de no asumir eso en el aula porque ese es mi talón de Aquiles. Entonces, pero sabía la responsabilidad social que tengo con la escritura creativa. Y empecé a seguir, digamos, como talleres que se dan ahora, ante todo en tiempo de pandemia. Y bueno, creo que es eso también, ¿no? A los estudiantes de la universidad yo les digo, profe, es que a mí me cuesta trabajo escribir. Yo les digo, claro, es que somos víctimas de todos estos modelos de conciencia fonológica, ¿no? Entonces, despedazaron en nuestras vidas y seguimos pagando el precio de eso porque esperamos que alguien nos dicte o no logramos unir, ¿no? Porque nos despedazaron, como veníamos hablando, para llegar a la escritura. Y les digo, escriban en el día lo que hiciste, algo que te dolió, algo de emociones, así sea para ti mismo, para descansar un poco antes de la noche, y empieza por ello, porque eso también es otra, cómo desarrollar procesos escriturales cuando a mí me cuesta trabajo escribir. Creo que también esa es una de las angustias que nosotros como docentes tenemos. Ok, pero entonces sabemos que la escritura es un proceso, que no todo el mundo escribe, y nadie en el mundo escribe de todo, porque para cada texto hay que hacer un proceso. Pues aprendamos con los estudiantes, seamos honestos, digámosles, vengan, vamos a hacer una práctica social y ¿qué vamos a escribir? Pues vamos a escribir una nota de periódico. Yo nunca he escrito una, pues vamos a aprender entre todos porque en la vida es así. En la vida es así, y podríamos traer también, si tenemos enlaces con la comunidad, venga, ¿quién tiene un noti regional? ¿Usted cómo hace una nota? ¿Usted nos puede aquí ayudar con el proceso? Y la pandemia nos mostró que la escuela no son las paredes, sino las interacciones que hay entre los sujetos. Pues volvamos ahora, ya que estamos como retornando en la presencialidad, sabiendo que no hay esas paredes, e integremos también trabajo con la comunidad. Hay personas en la comunidad que escriben poesía, hay personas en la comunidad que están en los noticieros, en los noticieros regionales, hay otros profes, o hay otras instituciones que tienen de pronto proyectos de reportería, periódicos escolares. Pues aprendamos entre nosotros como comunidad, o sea, no esperemos a que nosotros como profe aprendamos porque estaríamos en la concepción de que voy a transmitir lo que yo sé.
Si estamos en procesos de aprendizaje, también es posible, y yo sé que ya Fabio también habló de pronto de pedagogía por proyectos, es posible que yo aprenda con. Entonces, asumámoslo. Vamos, muchachos, y claro, me va a exigir leer, me va a exigir ponerme al tanto de otras situaciones, pero no tengo como que yo volverme experto para llevarlo. Tengo es que conocer que es un proceso, que tiene que ver con una práctica social, que hay unos propósitos más poderosos y podemos hacerlo con los estudiantes. Ahí está como la expertise y la honestidad también en nuestra labor y que somos docentes y que pues no es que tengamos que saberlo todos. Lo que sí tenemos que tener es algo irrenunciable y es una pasión absoluta por la enseñanza y una relación estrecha con el saber, en nuestro caso con el lenguaje, que por lo tanto nos va a llevar y nos va a motivar a seguir haciendo cosas, a seguir aprendiendo y a que nuestros estudiantes sigan aprendiendo con nosotros. Ahí está. Y miremos qué han hecho algunos profes. Y aquí es donde viene también el llamado de Janet, ¿no? Es lo que vayamos haciendo, lo podemos ir también escribiendo para que quede en una memoria colectiva. Ustedes escribieron allá que es, en las respuestas de qué es escribir es dejar huella, dejar memoria, y eso tiene que ver también con, ¿no?, dejar huella en nuestros estudiantes y hacer memoria también, no solo de lo que hemos vivido como ciudadanos, sino también como profes. ¿Qué vamos aprendiendo? Y vamos sistematizándolo. Algo en la red, en publicaciones, por ejemplo, también en el premio Compartir, en los referentes para la didáctica que Janet les mencionó al inicio. Hay ejemplos de qué se pueden hacer, porque también los profes necesitamos inspiración, porque también los profes necesitamos modelos. Venga, pues usted está hablando, eso es muy lindo, pero no se me ocurre cómo. Bueno, pues vamos a ver quiénes han hecho algo. Vamos, esa es nuestra profesionalidad. Este ejemplo aparece en referentes para la didáctica del lenguaje del segundo ciclo de la Secretaría de Educación de Bogotá. Janet, yo sé que ya tiene el libro, está en PDF, ahí se los puedes compartir. Este es un ejemplo dentro de un proyecto que se llamaba Dinosaurios, que hizo la profe Ana Rubelia. Y ellos hicieron todo un proyecto porque querían hablar de dinosaurios y leyeron también enciclopedias, revistas especializadas sobre dinosaurios. Al final querían hacer unos bombones de chocolate de dinosaurios, pero no tenían plata. ¿Qué hace uno cuando no tiene plata y quiere hacer algo? Pues va y pide. Pero uno no va a ir a decir, me das plata. Y son niños. Entonces, la profesora dentro de ese proyecto dijo, no, pues necesitamos hacer una rifa, pero uno no lo puede hacer así. Necesitamos pedir, solicitar autorización para que nos dejen hacer una rifa. Entonces, en esa discusión resuelven escribir una carta solicitando una autorización al coordinador. Y aquí está, esto se llama un corpus, es decir, cuando uno transcribe las discusiones que hay en la clase, y eso es un insumo de aprendizaje absolutamente valioso. Por eso uno cuando hace proyectos de investigación o procesos de formación, graben sus clases y vamos a ver qué pasa. Están hablando de la carta. Entonces empieza, maestra, ¿qué escribimos primero? Niños, la fecha. ¿A quién le vamos a escribir? Al coordinador. ¿Qué le decimos? Y los niños dicen primero, saludemos. Okay. Y la maestra los pone a pensar. Le decimos, hola, Cordi. Estos son niños de segundo. Le decimos, hola, Cordi. Y los niños, no, porque él es mayor que nosotros y no estudia aquí en el grupo. ¿Qué muestra esto? Una conciencia de audiencia. Y eso es lo que permite la escritura. O sea, no le hablamos a todo el mundo de la misma manera. Aquí hay una relación de respeto y eso se va viendo ahí en la carta. Y
Entonces, ¿cómo los saludamos? Y los niños dicen, escribamos buenas tardes, coordinador. Ok, la maestra los va ayudando a elaborar. Bueno, ¿y qué más hacemos? Y los niños, contémosle que no tenemos plata para comprar lo que necesitamos para los bombones. La maestra, y entonces le decimos que si nos regala plata, y los niños se ríen y gritan y dicen, ¡no! Que si nos deja rifar un pollo. Ah, bueno, eso. Y la maestra, y si nos pregunta que cuánto vale la rifa, entonces le digo, pues 500 o 1000. Y la maestra, ¿le debemos contar más cosas de nuestro proyecto al coordinador en esta carta? Y los niños dicen, no, solo la rifa, y leen lo que han escrito. ¿La dejamos así? Los niños, no, escribamos que gracias y listo. Dice, bueno, y si el coordinador le da el permiso para la rifa a los niños de cuarto, dicen los niños, no, es a nosotros, los de tercero. Con la pregunta, la profesora les está haciendo caer en cuenta que ellos tienen que poner también quiénes son los que escriben la carta. Y la maestra, ¿y ahí dónde dice que somos nosotros? Entonces dicen, aquí señalan en el tablero, en la parte de arriba. Y la maestra les dice, es que han iniciado, ¿no? En el saludo, les han dicho que son los niños de cuarto. Entonces la maestra les pregunta, o sea que el coordinador cuando termine de leer la carta debe devolverse hasta aquí. La maestra señala el lugar referenciado por los niños para recordar que el permiso lo estamos pidiendo nosotros. Ellos dicen, no, escribamos los nombres de nosotros o el suyo, porque usted es la profesora. Y así empieza a circular una hoja de blog para que cada niño escriba su nombre y luego la anexen a la carta. La maestra les recuerda la importancia de firmar con los nombres completos cuando se escribe algo que será leído por alguien más. Una niña es la encargada de transcribir la carta y ya todos la firman y logran el permiso y hacen la rifa y hacen sus chocolates. Pero este es un ejemplo breve, mire que sucede en una sesión, para que no pensemos también que escribir, entonces siempre que escribamos vamos a tomarnos todo el periodo, varias semanas. No, la importancia es la diversidad, pero miren lo importante que es que haya alguien que lea, de verdad, y también alguien que lea. O sea, nosotros, la profe está actuando como la primera lectora y la que les ayuda a mirar qué falta, dónde falta, cómo poner, para terminar la carta y que va a llegar donde el coordinador. Estos estudiantes de segundo, de primaria, ya aprendieron que pueden solicitar algo y que se los pueden dar. Están aprendiendo que tienen voz. Están aprendiendo que aunque estén en la escuela, son ciudadanos, o sea, y que pueden exigir algo, pueden pedirlo, escriben y que se les da. Eso es una práctica social muy potente. Con solamente pedir permiso para una rifa de un pollo. Pero están aprendiendo, no solo están aprendiendo a escribir una carta, están aprendiendo a interactuar con otros y a saber cómo resolver situaciones más complejas en caso tal que se les presente. Un caso es, a ver aquí en el chat, y Angélica nos hace caer algo, pues empiezan a identificar que el lenguaje hablado es distinto a cómo se escribe. Y por lo tanto, en esa escritura hay prácticas cordiales, hay prácticas formales, hay una estructura, hay un saludo, hay una despedida, que es diferente a ver la carta como tema, ¿no? La carta, ¿qué es? ¿Cuáles son las partes de la carta? Listo, aquí hay una y escriban una, pero una carta que se queda en el salón y nunca sale. Es distinto a escribir una carta, aprender de ella y que sí salga y que reciban respuesta, que eso es lo más potente. Ahora, en estos días de agitación social, de estallido social, en la que, al menos en mi ciudad, donde yo vivo en Cali, las relaciones sociales quedaron muy fracturadas. Unas maestras de primera infancia propusieron un proyecto que se llama Carteándonos. Y empezaron a volar las cartas por nuestra ciudad, entre niños que no se conocen, pero que empiezan a hablar de quiénes son ellos a propósito de un libro
que leyeron y a qué más, y a qué le dirían no, y qué piensan de un libro que se llama No. Y empezó ese proyecto, es decir, y están deseosos de recibir respuesta y están allí, el proyecto no puede parar porque los niños no quieren parar de escribir. Esas son prácticas en las que quien escribe, ¿qué ganamos cuando los inscribimos en una práctica? Que quien escriba se sienta protagonista, se sienta de verdad inmerso en esa práctica y por lo tanto se comprometa. A veces decimos, ¿cómo motivamos a los niños? Pues esta es una forma. Cuando hay otros, porque necesitan comunicarse, porque necesitan hacerlo y ellos ahí se comprometen de manera fuerte y potente. Esa es de segundo. Esta es otra. Ay, voy a borrar. Estos son otros ejemplos. El profesor Carlos Sánchez, cuando yo escuché su práctica, yo entendí con mucha más potencia cómo desde la escuela se pueden cambiar los contextos. Y este es un profe maravilloso de contratación del Norte de Santander que en el 2011 gana el premio Compartir, el premio Gran Maestro. En contratación Norte de Santander era el lazareto, era donde llegaban los enfermos de lepra. Y por lo tanto tenían un estigma social muy fuerte, aún lo tienen. Y él cuenta cómo la gente no quería ir, pero también le era muy difícil salir. Y la gente preguntaba que si se encontraban dedos, orejas en la calle. Y las mismas personas de la comunidad sentían ese estigma y escondían si tenían familiares con lepra. La propuesta del profe hace que reconozcan realmente esa historia, pero que no se avergüencen de ella. Y los estudiantes empiezan a crear sus árboles genealógicos, quiénes son, sabiendo dónde hay en sus familias personas con la enfermedad, dónde hubo, reconociendo esa genética. Y en todo ese marco de la tecnología, les cuento, el profe necesitaba o quería hacer un noticiero. Y nadie le daba plata, porque pasó bonita plata. ¿Qué hizo él y el rector? Escribieron un proyecto, lo mandaron a 10 países y de uno le respondieron y les dieron $10,000. El profe escribiendo, el profe solicitando y logró eso. Les dieron las cámaras y empezaron a hacer el proyecto de reportería y tienen un espacio en el que emiten noticias para la comunidad. Y en esa época se creó este periodismo que con mucha satisfacción, yo que aún después de 10 años está ahí. Y los estudiantes escriben las noticias y tienen todo un proyecto de reportería. Van, levantan las noticias, las escriben, tienen un consejo de redacción y están publicando. Es decir, la escritura también puede ser un proyecto permanente de la escuela. A cualquier nivel, ya sea un blog, ya sea un periódico mural, ya sea un periódico impreso que se manda a la comunidad, eso va a depender mucho de las características de cada institución, pero pueden ser proyectos permanentes de escritura en que los estudiantes se ven inmersos en estas prácticas. Esta es una. La otra es la propuesta de la profesora Yolanda López, quien viene escribiendo crónicas con sus estudiantes y eso ha sido una experiencia muy potente que nos mostró a nosotros cómo los estudiantes pueden escribir también para explorar su subjetividad, para dejar memoria de las historias de ellos y de las historias de sus familiares. De buscar hacer pinturas de hojas que tengan esos. Y también
cómo ellos pueden escribir también para concursar, para publicar en periódicos de la comunidad, porque había un concurso de crónica y sus estudiantes participaron en esos concursos y algunos de ellos ganaron. Y allí están. Esta es una crónica que se publicó en el periódico regional Tolima 7 días. Esta experiencia ustedes la pueden encontrar también en las publicaciones del Premio Compartir. Allí está en el 2010 y se encuentra esta crónica. Nada más les voy a leer el primer párrafo porque ojalá puedan leer toda la experiencia de la profe, porque eso se trata de aprender nosotros de profes. Y puedan leerla completa esta crónica. Dice: mamá, por favor, llámame. Dice: me llamo Carlos Andrés Arango Martínez, tengo 15 años y soy de Bogotá. A los 5 años de edad, mi mamá me dejó abandonado en una de esas guarderías del bienestar familiar, donde la vida no es muy agradable que digamos. Todo es frío, no hay risas, no hay besos, no hay abrazos. Solo rostros enmarcados por el desamparo, la soledad y el abandono. Cuando decíamos al inicio que uno puede escribir para expresarse, para mostrar quién era el que decía lo que tenía adentro, pero que era invisible para los demás, tiene que proponer así unas propuestas como estas en las que emerge la subjetividad, en la que podemos hablar de nosotros, de lo que nos pasa, de lo que sentimos y encontrarnos en nuestra humanidad también. Allí entrarían. Aquí hay un mensaje en el chat. Espérenme que está grave. Angélica dice que una clave es mostrarle la posibilidad de escribir a partir de lo que nos rodea como un borrador. Lo primero que ellos intentarán es justificar su uso, sin embargo, se puede solamente proponer una pregunta: ¿quién te lo regaló? ¿Qué significó para ti? Y así sucesivamente sobre sus pertenencias. Y se comienza la lectura expresiva y no solo descriptiva. Con esa práctica los niños empiezan a comprender que es posible comunicar lo que sienten, expresar sus opiniones, no solo escribir lo que el contexto ha definido. Claro que sí. ¿Saben? Ahí me hiciste acordar, Angélica, de un trabajo que tienen unos profes maravillosos que se llaman de los juguetes. Le escriben cartas a sus juguetes o presentan sus juguetes y traen pues, los más pequeñitos, ¿no? Cuándo llegó, porque es importante para ellos, es decir, explorar esa subjetividad también a partir de esos elementos que son internos. Entonces, experiencias hay distintas. Hay una en un libro, en un libro que se llama Lenguaje, Pedagogía y Democracia, que tiene la red, y muestran una experiencia de niños de primero que también le escriben a la coordinadora para pedir una dotación de juguetes para su salón, pero en eso también están hablando de poesía y escuchan canciones de Vinícius de Moraes, de Toquinho, porque esta es una experiencia del Brasil, y terminan escribiéndole una carta a Toquinho. Yo, por ejemplo, no me debería escribir una carta a Toquinho, aunque lo admiro. Ellos le escribieron una carta y Toquinho les respondió. Imaginen unos niños chiquitos que sepan que un artista de talla internacional les responde. O sea, ¿qué imagen están ellos construyendo de sí mismos también como lectores? O sea, es permitirles esas posibilidades. Hay otro proyecto, uno se puede aliar con otra escuela también cuando estamos hablando de cartas. Y este es un proyecto, creo que está allá en el Tolima. Los niños de Colombia leen un cuento, haiku, creo que estaban leyendo. Los niños de Argentina, de una escuela en específico, leen otro. Creo que ellos estaban leyendo Camino a Casa. Y se mandan cartas entre ellos, hablando de esos libros. Es decir, que la escuela sea un espacio en el que integre también esas voces y esa... Para
para seguir pensando estas razones. Pero usted nos ha dado algunas razones por las cuales están escribiendo. En el libro, ustedes lo podrían volver a mirar, hay varias razones para escribir, ¿no? Una de ellas sí o sí tiene que estar en el aula, por eso es una escuela, por eso somos una institución educativa, porque es para aprender. Vamos a aprender, porque hay una relación con el conocimiento. Y tiene que ver con usar la escritura para regular el conocimiento de lo que estoy aprendiendo, pero también para aprender a escribir. Son las dos cosas. Para ejercer ciudadanía, para vivir en sociedad. Y todo lo que implica una sociedad, y en una sociedad como la que vivimos nosotros, y pues que cada territorio también es distinto y hay unas particularidades, es también brindar y llenar de herramientas a nuestros estudiantes, y la escritura es fundamental para eso, pero también para que emerja la subjetividad, para comprendernos, para relacionarnos, para entender qué nos pasa, por qué nos pasa, para acercarnos a los otros, en todo ese sentido de, bueno, sí, para enamorar, para reclamar, para hacer catarsis, para el diario, todo lo que tiene que ver con eso. O para reinventar el mundo, y ahí tiene que ver la creación. Escribamos cuentos, poemas, inventemos mundos posibles y acerquémonos a ellos. Lo importante es que haya esta variedad, que los propósitos sean distintos. Las prácticas que propiciemos en el aula, en nuestra institución educativa, van a marcar el uso que los estudiantes hagan de ellas, hagan de la escritura. Y si durante su escolaridad, porque no estamos hablando de grados, estamos hablando de que la escritura es un proceso a largo aliento, y por lo tanto no es que solamente sea en nuestro grado, sino que nos tenemos que sentar como maestros que pasamos por la vida de esos chicos y chicas durante 11, 12 años, a ver cuál es ese proceso de complejidad que les vamos a proponer, porque es que no es que yo sea profe de 10, yo es que sea profe de tercero, yo es que sea profe de acá, no, somos profes de unos estudiantes, no de un grado. Y por lo tanto eso nos obliga, tenemos la obligación ética de sentarnos a conversar sobre las trayectorias escolares en la institución educativa. ¿Y cómo van a hacer ellos? Complejizan ese proceso. Y la diversidad no es que yo en un solo grado les voy a tener que meter todas las prácticas y todos los textos porque es diversidad. No, es a lo largo de la escolaridad. También, y por eso nos tenemos que sentar a conversar. Empezamos hablando de trayectorias de vida, no del paso, no de ganar un año escolar. Y si en esa trayectoria de vida escolar de un estudiante, las prácticas en las que nosotros los sometemos a ellos, es que nosotros somos los únicos que les leemos, es que la ortografía es lo importante, es que gramaticalmente tiene que estar perfecto, pero no se acercan a una versión escolar, va a ser unos estudiantes temerosos, sin estrategias, que sienten que no pueden aportar porque no hay algo que salga de ellos, que no saben cómo enfrentarse a nuevos periodos de escritura porque siempre la escritura va a cambiar. Ustedes y yo, que cuando hemos hecho un posgrado, es como si no, lo que hubiéramos visto antes de lectura y de escritura, Dios mío, eso no sé cómo así, si cada vez es más complicado. La lectura y la escritura no es una habilidad, es un proceso y siempre se está aprendiendo. Por eso en maestría hay cursos de escritura y en doctorados también tiene que ver con eso. Si logramos que las versiones sociales entren a la escuela y que haya destinatarios reales y que haya escritura y que haya reescritura y que ellos puedan solicitar, pedir, pensar, usar la escritura como se usa en la sociedad, vamos a tener ciudadanos empoderados. Y se acuerdan la cita de Delia Lerner, al inicio hablaba de eso, unos ciudadanos que usan la cultura escrita. Y usarán la escritura para aprender, para comprender, para comunicarse, para muchas cosas, porque saben que tienen voz, porque saben que pueden ser oídos, porque saben que van a tener una respuesta y van a ser capaces de adaptarse a nuevas formas de escritura. Y desde la escuela les estamos marcando esas rutas de acción. Exacto, no tienen. Y esto lo ponía mi maestra Gloria Rincón.
cuando hablaba de la didáctica de la lengua. El lector y el escritor no nacen, se hacen. Nadie nace sabiendo leer y escribir. Y nadie lo aprende en un momento así específico de la vida, sino a lo largo. Pero lo que ella llamó la atención es que también el no lector y el no escritor también se hacen. Es decir, que somos responsables. Lo que no hacen también nuestros estudiantes. Y ese es un compromiso ético muy fuerte. ¿Estamos formando lectores y escritores o no? También, o sea, ese es uno de los llamados. ¿Qué hacemos entonces para incluir la escritura en el aula? O sea, para tener ideas de cómo llevar. Pues pensemos incluir al menos una vez por periodo pedidos de escritura en contextos reales. O sea, que haya prácticas sociales en todos los grados de escolaridad. Hemos visto que los chiquitos también. No es que, es que ellos apenas están aprendiendo el código, no se trata. Entonces, los niños pueden solicitar, pedir, reclamar, expresarse, aún sin saber el código, porque están en una sociedad, porque ellos sí están inmersos en prácticas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso ya es cuestión, yo sé que en algún taller lo conversarán o ya lo habrán conversado. Trabajar con textos completos, no fragmentos. Los fragmentos no muestran la complejidad de los textos escolares, de los textos sociales. Y enseñar acompañando las especificidades de los textos, es decir, no solo pedirlos, sino mostrar cómo funcionan. Modelar quehaceres del escritor y de la escritora, es decir, cómo se comporta un escritor. Y ahí nosotros somos modelos. O sea, planeemos, organicemos, en qué pensamos, qué estrategia, cómo será más efectivo. Empezamos con una pregunta, con una anécdota, cómo lo terminamos, cuál es la texto. Esos quehaceres, modelarlos, enseñarlos, acompañarlos. Y en el contexto de uso, enseñamos las normas gramaticales. No es que no las vamos a enseñar porque pues, hay que aprender a escribir bien. Solo que no es un requisito aprender a escribir bien para escribir textos. Es al revés. Aprendiendo a escribir los textos es que me veo forzado a escribir bien. Es que esté contextualizada la enseñanza de la gramática. Dar tiempo para escribir, para revisar, para reescribir. Y escribir con distintas modalidades. Podemos escribir todos en grupo en general, como lo hacía la profesora Ana Rubelia con la carta. Ellos la dictaban y hablaban de la carta todos en grupo. O en grupos más pequeños, o en parejas, o individualmente. Es decir, que haya distintas modalidades. Escribir y escribir en el aula. No mandarlos a escribir por fuera, porque solo podemos acompañarlos cuando escribimos dentro del aula. Y por eso necesitamos también más tiempo. Y para poder pensar en estas versiones sociales y en procesos, pues la configuración de nuestra práctica, el diseño de la misma, debe incluir proyectos o secuencias didácticas para que hayan estos procesos. No podemos pensar en que enseñamos por contenidos. Estas son algunas para pensar cómo mirar o cómo organizar la enseñanza de la escritura en el aula. En unos textos que les compartí, que la profe Janet ya los subió al Drive, hay unos textos de Joaquín Dols que hablan también sobre qué tener en cuenta para enseñar a escribir. Y ahí hay también más ideas. El libro de prácticas de escritura de pronto también les podría ayudar. Ok, la profe Angélica también nos está dejando algunas recomendaciones. Y profe Alice, yo sé que ustedes se van a revisar el plan de ARI. Entonces podrían ustedes mirar, este es para terminar, si ustedes pueden encontrar relación en los pedidos de escritura que aparecen en ese plan de área con prácticas de escritura auténticas.
pueden mirar si en ese plan aparecen momentos de revisión, de reescritura, de diálogo sobre los textos que se escriben, es decir, si aparece como un proceso, como un producto. Y si pueden rastrear propósitos de escritura diversos. ¿Para qué están escribiendo los estudiantes? Y la invitación es de verdad repensarnos los propósitos. Porque si tenemos unos propósitos fuertes para que los niños, niñas, jóvenes escriban, nuestras prácticas estarán moldeadas por esos propósitos. Y muchísimas gracias.